El 22 de abril de 1985 comienza el juicio de los jefes del llamado Proceso de Reorganización Nacional, la dictadura que gobernó en la Argentina entre 1976 y 1983 tras un golpe cívico-militar, un acontecimiento que marcó un hito en la historia jurídica nacional e internacional. Pero para poder comprender la relevancia del hecho, tenemos que saber el contexto y remontarnos a 1973. El general Alejandro Lanusse gobernaba la Argentina de principios de los años 1970, donde grupos guerrilleros como las FARC, el ERP y Montoneros mantenían el país en una balanza de violencia que equilibraba el propio Estado. En ese marco, Lanusse llamaba a elecciones y Héctor Cámpora, en representación del peronismo, se impone al caudillo radical Ricardo Balbín. Cámpora había prometido que su gobierno no tendría un solo día con presos políticos y el 26 de mayo de 1973 logró que el Congreso aprobara de forma unánime la ley de amnistía que liberó a los guerrilleros y otros detenidos condenados por hechos de violencia. Pero los intentos del elegido de Juan Domingo Perón por pacificar el país se desvanecieron cuando el líder peronista regresó a la Argentina y facciones de su propio espacio se enfrentaron en Ezeiza. Lo que pasó luego fue así. Cámpora renunció a la presidencia el 13 de julio de 1973 y llamó a elecciones. Perón se presentó junto a su esposa Isabel con la fórmula Perón-Perón y ganó. Perón murió un año después e Isabel quedó a cargo del gobierno. El gran soporte político y anímico de la presidenta fue el ministro de Bienestar Social José El Brujo López Rega, fundador de la Alianza Anticomunista Argentina o la AAA. La violencia en el país estaba al rojo vivo. Todos los 70 había aumentado la violencia con la aparición de organizaciones armadas. En los 70, a principios de los 70, Montoneros mata a Aramburu, que es como su carta de presentación en la sociedad. Inmediatamente empieza una lucha interna en el propio peronismo, porque el peronismo de la resistencia y sobre todo el peronismo sindicalista decía de Montoneros que eran entristas, es decir, que abusaban e ingresaban en un espacio que no le era propio. Y el ERP, por no nombrar más que las dos fuerzas más conocidas, más concentradas, pensaba en el foquismo, era muy guevarista y había pensado en ubicarse en Tucumán, dando por sentado de que la gente los iba a apoyar. En realidad los denunciaban. ¿Por qué? Porque la sociedad no estaba lista para la violencia. Yo creo que ninguna sociedad está lista para la violencia como herramienta de la política. Entonces, en 1976, el contexto era aún peor y la pacificación lejana. El 24 de marzo, una junta encabezada por los 3 jefes de las Fuerzas Armadas y con el apoyo de sectores civiles, toma el poder del Estado. El golpe cívico-militar, para terminar con la violencia, instauró un sistema de represión ilegal desde el Estado. Las denuncias sobre operativos policiales militares que se llevaban a personas que nunca más aparecían comenzaban a esparcirse en la sociedad y en las comisarías, y en juzgados se acumulaban los recursos de habeas corpus, denuncias de asesinatos y represión.
El terrorismo de Estado se extendió durante 5 años con las mismas prácticas. La ESMA, el Pozo de Banfield, el Olimpo y Automotores Orletti eran los lugares señalados como centros clandestinos de detención a donde se llevaban, torturaban y mataban a los detenidos desaparecidos. La desaparición, que es una forma la más perversa que pudieron inventar, te deja sin el cuerpo del delito. Es muy difícil probar que alguien desapareció a otro. Solo se puede si vos lo juntás con otros datos, si hay otros testigos y un testimonio apoya a otro testimonio. Y eso es lo que fuimos intentando hacer. Con el correr del tiempo, se sumaron al listado el nombre de más de 300 centros clandestinos de detención que se extendían en todo el país. En 1982, el presidente de la Junta, teniente general Leopoldo Fortunato Galtieri, embarca al país en la recuperación de las Islas Malvinas y da inicio a la guerra contra el Reino Unido. Que hoy la República ha recuperado las Islas Malvinas. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. El conflicto se inició el 2 de abril y finalizó el 14 de junio con la rendición argentina. La derrota en Malvinas hizo que los militares se tuvieran que retirar sin poder poner condiciones y bueno, así después llegamos a la democracia. Esa derrota marcó el fin de la dictadura. Efectivamente, aquí en la Argentina vivimos una guerra y por supuesto en el combate, en la guerra hay muertos, hay heridos, hay desaparecidos. Pero ¿sabe qué hay también y que lo tenemos que reconocer también? Hay héroes. El año arrancó con la declaración del jefe de la Policía de Buenos Aires, Ramón Camps, en la que afirmó que los desaparecidos estaban muertos. El presidente de facto de turno era el general Reinaldo Vignone, quien, apurado por la indignación social y previendo el final de la dictadura, firmó ese año la llamada Ley de Autoamnistía 22.924, que dejaba sin cargo ni culpa a los militares implicados en el proceso. La llamada Ley de Pacificación Nacional fue promulgada por el Congreso Nacional el 22 de septiembre, luego de que Vignone llamara a elecciones cívicas y libres. De los dos principales candidatos a ganarla, el titular del Partido Justicialista, Ítalo Luder, se pronunció a favor de sostener la amnistía, mientras que el de la Unión Cívica Radical, Raúl Alfonsín, acusó la medida como un pacto militar sindical y prometió que en caso de ganar la dejaría sin efecto. Su contendiente más importante, que era Luder, decía que lo iba a aceptar porque era una tradición, la amnistía después de los golpes. En realidad creo que lo que él no podía manejar y le tenía temor era a la contradicción que todavía existía dentro del justicialismo, la derecha y la izquierda, ¿no? El almirante Emilio Macera intentó presentarse a elecciones por el Partido para la Democracia Social, pero fue impugnado por el juez federal Oscar Mario Salvi por su presunta participación en la desaparición del empresario Fernando Branca. El 30 de octubre se celebraron las elecciones en la Argentina tras 7 años y 9 meses de dictadura. Raúl Alfonsín se impuso en las urnas con más del 51% de los votos. Con un presidente electo, arranca un diciembre histórico. El 5 de diciembre se disolvió oficialmente la Junta Militar.
El 10 de diciembre, Alfonsín asume al frente del Ejecutivo Nacional y 5 días después, el 15 de diciembre, ordena la creación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas para investigar las violaciones a los derechos humanos y la desaparición de personas ocurridas durante la dictadura militar. El primer momento en que se armó la CONADEP, yo no había sido convocada y empezaron a leer gente de buena voluntad, pero que nunca se había sumergido. Aún quienes pertenecían a la Asamblea Permanente, que había 3, Monseñor de Nevares, el pastor Carlos Gattinoni y Marshall Meyer. Y ahí Jaime de Nevares les dijo a los demás, tiene que venir Graciela, porque ella trabajó mucho los testimonios. Y efectivamente fui, puse como condición que me dejaran participar de las reuniones políticas que se hacían todos los martes, con voz pero sin voto, y además que me permitieran convocar a gente que tomara testimonio y no se desmayara. Eso, fui a los organismos de derechos humanos y pedí que designaran a alguien del staff. Solo madres nos llevó, aunque un grupo de madres trabajó en la organización de testimonios, y abuela, que no tenía suficiente cantidad de gente para mandar, lo que llevó fue toda la documentación. El mismo día, Alfonsín firma el decreto 158/83 que ordena someter a juicio sumario a 9 militares de las 3 Fuerzas Armadas. Y también firma el decreto 157/83 que ordenaba enjuiciar a los dirigentes de las organizaciones guerrilleras, ERP y Montoneros. Entre los guerrilleros estaban Mario Firmenich, Fernando Bacanarvaja, Ricardo Obregón Cano, Rodolfo Galimberti, Roberto Perdía, Héctor Pardo y Enrique Gorriarán Merlo, por los delitos de homicidio, asociación ilícita y otros atentados contra el orden público. La visión de Alfonsín de investigar el pasado logra el apoyo mayoritario de la gente. Por eso el caso argentino es un caso de película, porque la gente vota por aplicar la ley. Y Alfonsín, en su campaña electoral, terminaba sus actos recitando la Constitución Nacional. Y con él, 1 millón de personas la decían con él. Entonces, era un momento que la ley era la distinción entre la dictadura y la democracia. Y Alfonsín la ponía sobre la mesa. La gente lo vota, él lo propone, y en cuanto él asume el gobierno, implementa sus promesas. Su primer decreto fue ordenar que se investigue a las cúpulas guerrilleras. Segundo decreto, ordenar que se inicie la investigación y el juicio a los comandantes. Enseguida, inmediatamente, crea la CONADEP para investigar el pasado y envía al Congreso un proyecto de ley para que el Congreso argentino declare nula la amnistía, que es aprobado por todos los partidos políticos. Y eso es lo que tuvo único ese momento del 83. Era que los argentinos se pusieron de acuerdo, votaron, los políticos estuvieron de acuerdo en aprobar esta ley. Todo el mundo cumplió su papel de una forma... El 22 de diciembre, tras una iniciativa del propio Alfonsín, el Congreso de la Nación deroga la ley de autoamnistía y deja el camino libre para que la ley juzgue a los militares. Ese día, el país sufría una inusual ola de calor de 40 grados y los medios internacionales hablaban de una oleada de denuncias sobre desaparecidos en la sede de la CONADEP. Y cuando teníamos una causa armada, la oficina de legales de la CONADEP armaba la causa, la firmaba Sábato por ser su presidente y la elevaba a algún tribunal, a algún juzgado. Es decir, que cuando terminó la CONADEP había ya 54 causas en tribunales. En la sede de la CONADEP. 2 años después, el 22 de abril de 1985, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal inició el juicio de las juntas militares en la sala de audiencias del Palacio de Justicia de la Nación. Los jueces designados fueron Jorge Torlasco, Ricardo Gilavedra, Guillermo Ledesma
León Carlos Arnanián, Jorge Valerga Araoz y Andrés D'Alessio, quienes durante el juicio rotaron cada semana en la presidencia del tribunal. La fiscalía estaba representada por Julio César Estracera y su fiscal adjunto, Luis Gabriel Moreno Ocampo. Yo le dije a Julio, yo de lo que hace la justicia argentina no sé nada. Y Julio me dijo, mejor, Luis, mucho mejor, porque acá tenemos un sistema nuevo, que es el juicio militar nos permite hacer lo que querramos, es muy flexible, y tenemos que inventar todo, porque si lo hacemos como normalmente lo hacemos acá, no vamos a ningún lado. Y cuando se hizo el juicio, el grupo de fiscales, tanto Julio Estracera, que era su titular, como su adjunto Luis Moreno Ocampo, más un grupo más o menos abundante de chicos muy jóvenes, muy entusiastas, juntaban todo el material y utilizaron la misma metodología. Hasta el 14 de agosto declararon 833 testigos, entre ellos 3 expresidentes, exdetenidos desaparecidos, familiares de las víctimas y personal de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Fueron 530 horas de audiencias que quedaron registradas en video y 36 fascículos del diario del juicio que Editorial Perfil lanzó cada semana de forma exclusiva. Nosotros tuvimos la suerte enorme de tener la misma opinión sobre todo este fenómeno, que era el de hacer oídos sordos, no preocuparnos por todo lo que pudiera sonar alrededor nuestro, etc. Por eso cuando empezaba la audiencia y nos avisaron que había una bomba puesta en la sala, de común acuerdo le restamos toda importancia, decidimos que el juicio comenzase, así fue, y hubo otras alternativas, llamadas telefónicas muchísimas. Sé que en el Ministerio Público Fiscal llovieron, pero bueno, entendíamos que era de alguna manera gajes del oficio. Fue muy duro las cosas que oímos. Ahora ya pasaron, pero en su momento fue muy, muy duro. Pero las emociones fuertes, los testimonios de una madre a quien le secuestran sus hijos, a quienes entran a su casa y les roban las cosas más íntimas, a quienes los destrozan y los matan con torturas. Todo eso es algo que entra muy fuerte en uno, ¿no? A mí me parece que afortunadamente pudo armarse un muy fuerte consenso dentro de la sociedad en aquella época contra la violencia, contra la dictadura, a favor de la democracia. Entre el 11 y el 18 de septiembre se realizaron los alegatos de la Fiscalía. El fiscal Julio César Estracera presentó un alegato épico que se convertiría en una pieza histórica. No se trata ahora de negociar nada porque nada se está negociando. Se trata simplemente de que a partir del respeto por la vida y el sufrimiento de cualquier ser humano, restauremos entre nosotros el culto por la vida. Los argentinos hemos tratado de obtener la paz fundándola en el olvido y fracasamos. Ya hemos hablado de pasadas y frustradas amnistías. Hemos tratado de buscar la paz por vía de la violencia y el exterminio del adversario y fracasamos. Me remito al periodo que acabamos de describir. A partir de este juicio y de la condena que propugno, nos cabe la responsabilidad de fundar una paz basada no en el olvido, sino en la memoria, no en la violencia, sino en la justicia. Esta es nuestra oportunidad y quizá sea la última. Para todos, con accesorias legales y costas. Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Silencio en la sala. Silencio. Los comandantes decían que nosotros éramos una especie de voceros de la guerrilla,
que estábamos acusándolos a ellos, que era el triunfo de la guerrilla contra ellos. Y Julio explica, mire, acá no estamos jugando a los guerrilleros, estamos jugando a los comandantes. Pero ya que ellos piden, vamos a explicar el contexto. Y entonces él dice el contexto histórico, explica cómo nacieron los montoneros, cómo nació el ERP, las víctimas que produjeron. Ahora, justamente eso no justifica para nada el terrorismo de Estado. Justamente, nosotros no usamos la teoría de los demonios, nosotros decíamos claramente, mire, hubo guerrilla, hubo violencia guerrillera, pero eso no justifica, no permite que el gobierno se organice como terrorismo de Estado, obvio. Entonces Julio empezó, fue una especie de... Hicimos eso también para mostrar, mire, Julio, que es el responsable de la Fiscalía, va a mostrar que nosotros no estamos reprimiendo guerrilleros, estamos condenando la muerte. No estamos tampoco acá juzgando guerrilleros, pero y reconocemos que un contexto violento de guerrilleros también de AAA, pero en ese contexto la solución no era un golpe de Estado y terrorismo de Estado. La solución era aplicar la ley. Luis Moreno Campos fundamentó que las juntas militares no le dieron oportunidad de juicio a los detenidos desaparecidos. En 1811, nuestros gobiernos patrios consagraron los principios universales de respeto a la dignidad del hombre. Esas ideas fueron recogidas en 1853 por nuestros constituyentes, que establecieron los dos pilares fundamentales del derecho penal. No hay delito ni pena si no hay ley previa, y no hay delito ni pena si no hay juicio. Aún cuando ellos tuvieran prueba de que todas las personas secuestradas hubieran participado en actos de violencia, la falta de juicio y de la sentencia condenatoria correspondiente impide que la República considere a esas personas como responsables de esos hechos. Y entre el 30 de septiembre y el 21 de octubre tuvieron lugar las defensas de los militares que pidieron la absolución al sostener que los actos develados deberían ser considerados como circunstancias inevitables de toda guerra. El 9 de diciembre se dictó la sentencia. El tribunal, por unanimidad, falla, condenando al teniente general Jorge Rafael Videla a la pena de reclusión perpetua, inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales, artículo 12 del Código Penal, accesoria de destitución, artículo 538 del Código de Justicia Militar, y pago de las costas, artículo 29, inciso 3 del Código Penal. Condenando al almirante Emilio Eduardo Macera a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales, artículo 12 del Código Penal, accesoria de destitución, artículo 538 del Código de Justicia Militar, y pago de las costas, artículo 29, inciso 3 del Código Penal. Condenando al brigadier general Orlando Ramón Agosti a la pena de 4 años y 6 meses de prisión, inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales, artículo 12 del Código Penal, accesoria de destitución, artículo 538 del Código de Justicia Militar, y pago de las costas, artículo 29, inciso 3 del Código Penal. Condenando al teniente general Roberto Eduardo Viola a la pena de 17 años de prisión, inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales, artículo 12 del Código Penal, accesoria de destitución, artículo 538 del Código de Justicia Militar, y pago de las costas, artículo 29, inciso 3 del Código Penal. Condenando al almirante Armando Lambruschini a la pena de 8 años de prisión, inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales, artículo 12 del Código Penal, accesorias de la destitución, artículo 538 del Código de Justicia Militar,
y pago de las costas. Artículo 29, inciso 3 del Código Penal. Absolviendo de culpa y cargo al brigadier general Omar Domingo Rubens Grafinia, absolviendo de culpa y cargo al teniente general Leopoldo Fortunato Galtieri, absolviendo de culpa y cargo al almirante Jorge Isaac Anaya, absolviendo de culpa y cargo al brigadier general Basilio Arturo Ignacio Lamidoso, firmado León Carlos Arrañán, Andrés D'Alessio, Jorge Edwin Torlasco, Jorge Alejandro Valerga Arauz, Guillermo Ledesma, Ricardo Rodolfo Gil Lavera. Se da por terminado el acto. El informe de la CONADEP y el juicio de las juntas dejaron al descubierto las atrocidades realizadas por las juntas militares en el marco de un plan que involucró un gran número de delitos, desde privación ilegal de la libertad a la aplicación de tormentos y homicidios. El juicio de las juntas le dio a la Argentina un lugar de vanguardia jurídica internacional por sus acciones a favor de los derechos humanos, la investigación de los hechos y la condena a los culpables.